Vamos a abrir las Escrituras en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ustedes saben que esto fue un lado oscuro del rey David. El rey David en aquellos años los hombres tenían no una mujer, tenían varias. Ni me pregunte cómo se deberían arreglar, pero ni entremos en eso, pero tenían varias mujeres. El rey David, en aquello estamos hablando de tantos años antes de Cristo, ¿no? Y el rey tenía la posibilidad de estar con cualquiera de las mujeres que estuvieran en las condiciones. Y él se asoma un día que el pueblo estaba en guerra contra los amonitas, y desde la terraza mira y ve que había una joven muy linda. Y la llamó, él la mandó a buscar, se acercó a ella queda encinta, queda embarazada. Urías, el marido, estaba en la guerra. Lo manda a llamar a Urías. Quería que Urías esté con su mujer. Miren lo perverso de la situación. Un momento trágico. Urías, en vez de ir con su mujer, le dice: no, ¿cómo voy a ir con mi mujer si estamos todos en guerra? Se queda en la puerta. Y David, porque creía
que como rey lo podía hacer, no encuentra mejor cosa que mandarlo al frente de batalla, y él muere en manos de los amonitas. Una cuestión que uno lo podría decir, che, lo tenemos en las Escrituras, si saltamos la otra página, parte de las Escrituras y parte de la enseñanza. Natán, que era el profeta, fue el mismo Natán que a David, cuando él tenía la intención de hacer un templo, una casa para Jehová, le dijo a Natán, quiero hacer algo para el Señor, yo tengo una casa muy linda y el Señor habita en aquella caja pequeña de madera. Y Natán le dice, haz todo lo que tengas que esté en tu corazón, hacelo. Pero cuando se va, Dios le habla y le dice a Natán, anda a decirle que él no lo haga, porque él derramó mucha sangre, que lo va a hacer tu hijo. Y fue y se lo dijo, y luego David comenzó a juntar cosas para que en el futuro su hijo hiciera el templo. Pero el mismo Natán es el que lo va a ver a David, porque el Señor le manda y le dice y le da el ejemplo de un hombre muy pobre que tenía un corderito y que lo tenía cuidado con él, y había un hombre rico que le cae un hombre de visita, y en vez del hombre rico de matar uno de sus corderitos, mata el corderito de aquel hombre pobre. Lo leímos recién, ustedes lo entendieron, comprenden. Dios le habla y le dice por medio de Natán, ese hombre, antes David había dicho, este hombre merece la muerte. Este hombre merece la muerte. Nada más y nada menos. David, cuando se entera de esta historia, dice, este hombre merece la muerte. Y Natán le dice, este hombre eres tú. Y ahí comienza una historia tremenda, dura, difícil. Saben que luego el hijo nace con dificultades. David comienza a clamar delante de Dios, pide misericordia, le dice, este chico no tiene la culpa es mía, algo horrible. ¿Y qué hacemos de esta página negra? ¿La sacamos de las Escrituras? No las puedes sacar de las Escrituras, porque sirve, queda como enseñanza, como algo tan necesario. Luego el chiquito fallece, muere. Y a David no comía, estaba en ayuno, buscaba a Dios, porque David tenía una cosa, y es que él buscaba a Dios, amaba a Dios, conocía las Escrituras, conocía la ley. Era un hombre que componía salmos, era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que tenía un corazón, lo dice las Escrituras, tenía un corazón como el Señor. Como el Señor. Muchas enseñanzas uno saca de esto. Hay una final que la voy a comentar en un momento. Pero fíjense que cuando David comete este acto, él era un hombre de guerra. Y el pueblo había ido a la guerra a pelear con los de Amón. Y David se había quedado en el palacio y no había ido a la guerra. Pero era el rey. El rey iba a la guerra. El rey debía ir a la guerra. Y él se quedó en el palacio, en la terraza, caminando, disperso, y desde la terraza la vio esta joven hermosa. Y ocurrió todo lo que yo acabo de parafrasear. Tendría que haber ido a la guerra y no fue.
Una primera enseñanza, siempre que uno está, y no hablo de rey porque acá no hay ningún rey, los pastores no somos reyes, los pastores somos hermanos igual que ustedes con la responsabilidad que Dios nos dio. Que nos llama siempre el Señor a estar en sus cosas. Cuando uno se sube a la terraza y no está donde tiene que estar, hace pavadas. Es lo que le pasó a David. Hizo pavadas por lo que tenía evidentemente en su corazón. Le dice, podrías haber tomado tantas. Cualquier mujer del reino no había. Tuviste que tomar aquella mujer. Fue algo duro, algo difícil. Pero insisto, David conocía a Dios. Cualquier otro hombre hubiese pegado un portazo, se iba, plum, pegaba un portazo, listo, ya está. David no pegó ningún portazo. Sí, Dios le habló y le dijo, a causa de esto, la espada no va a estar ausente en toda tu descendencia. Es decir, que va a haber violencia a causa de todo esto. Va a ocurrir que te va a repercutir, le dijo. David sabía de las consecuencias. Pero yo quiero invitar a los que abran conmigo el Salmo 51, versículo 1. Porque este salmo surge después de lo que le pasa a David, después de lo que le ocurre a él. Él escribe este salmo y dice los primeros versículos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él mismo lo reconoce. Una rebelión, me equivoqué, Señor, dice, me equivoqué. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora yo le pregunto, y nos preguntamos todos, ¿nosotros conocemos nuestras rebeliones? ¿Conocemos nuestros pecados? Porque, ¿sabe? Muchas veces la gente peca o pecamos y después es como si nada. Ah, bueno, no. Pecado chiquito, grande, mediano. Para Dios lo que es pecado, no es una cuestión de tamaño. Dice, yo conozco mis rebeliones. Conozco lo que tengo dentro mío. Usted imagínese a David en la intimidad con Dios, no diciéndole, bueno, Señor, mirá, yo era rey, podía, no me di cuenta, no lo sabía, no podía, fue... No, dice, Señor, conozco mis pecados y mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. ¿Sabe que David fue un acto tremendo lo que Dios luego siguió usándolo? Claro que lo siguió usando. ¿Por qué lo siguió usando? Porque hubo un arrepentimiento en la vida de ese hombre. Hubo un antes y un después en la vida de David que no tendría que nunca haber ocurrido. No, nunca tendría que haber ocurrido, pero ocurrió. ¿Y a quién acudió? A quien él conocía, a Dios. A quien él conocía, a Dios. A Dios. Por eso le dice, ten piedad de mí. Ayúdame. Uno tiene que tomar la dimensión que el Dios, que es nuestro Dios, que obra con misericordia, que obra con piedad, que está innato esto en Dios. Hace un ratito cantábamos aquella canción que dice, en todo mi ser resuena, Dios es santo, Dios es santo. En todo mi ser resuena que Dios es santo. Claro, Dios es santo. Y a la vez es misericordioso. Y tiene compasión. Y tiene piedad. A lo largo de la vida, a medida que uno se va poniendo más grande, les va pasando a los que tienen más años, ¿no? A los más jóvenes, pero a medida que van pasando los años, uno siempre va viendo cosas nuevas, historias nuevas, situaciones nuevas, complejas. Claro, cuanto más años tenemos, más conocemos, más hemos vivido, más hemos experimentado. Cuando aquella mujer había sido encontrada en el acto de adulterio. ¿Se acuerdan ustedes que la ley decía que ante el adulterio lo que merecía era la muerte? La mujer cometía un adulterio y moría apedreada. Era lo que la ley decía, había sido encontrado en esa situación. Cuando el Señor se encuentra con esta mujer, los conocedores de la ley lo enfrentan a Jesús y les dice, esta mujer fue encontrada en esta situación. Vos que estás enseñando mucho, te vemos que haces sanidades, se sanan los ciegos, los endemoniados son liberados, los paralíticos caminan y nos das enseñanzas. ¿Qué decís que tenemos que hacer? Jesús se agachó, escribió en tierra y dijo, el que esté libre de pecado, dice, que tire la primer piedra. Y dice las Escrituras que los más viejos fueron los primeros que se fueron. Claro, porque los más viejos empezaron a mirar para adentro y empezaron, yo no estoy libre de pecado, ¿qué voy a estar libre de pecado? Se fue uno, se fue el otro, se fue el otro, se fue el otro, se fue el otro. Los más jóvenes iban quedando, pero los más jóvenes también se fueron. Porque los más jóvenes son jóvenes, pero no son tontos. Saben, aún los jóvenes, saben que tenemos una gran necesidad y una gran dependencia de Dios. Ocurre ante esto que no queda nadie y Jesús la mira a la mujer y le dice lo que ustedes conocen. Yo tampoco te acuso, le dice, vete y no peques más. No peques más. A veces uno lo dice, a mí me ha pasado como predicador. Muchas veces uno lo ha pensado cuando era mucho más joven, claro. Y decía, claro, pero el Señor le dijo, vete y no peques más, no peques más. ¿Viste? Como enseguida nos sale de adentro esa espada de justicia. A mí como predicador también me salía. En aquellos años tendría 22, 23 años y no peques más. Señor, no, le habrá dicho con ternura, vete, porque la miró con cariño, con ternura, y con ternura le dijo, vete y no peques más. Pero no peques más para no hacerte daño vos mismo.
tonto, tonta. Con cariño le dijo así. Con cariño. No, por vos. Vete y no peques más. Por vos, por tu salud, por tu cuerpo, por tu vida espiritual, por tu culpa, por lo que vas a sentir, y no peques más. Esta fue, si usted lo termina de leer, ¿tenés la posibilidad de poner todo el Salmo ahí en el que veníamos leyendo? Leímos hasta el versículo 5, a partir del versículo 6. David hizo este salmo, el versículo 6, a partir del 6 yo terminé, dice, y en pecado me conocí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El otro, por favor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Hay más? Pasame todos los versículos. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Saben? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hasta ahí no vas. Líbrame, sigue diciendo, de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Dice, enséñame y le podré enseñar a otros. Ese versículo es tremendo, porque lo demuestra a David desnudo delante de Dios, diciéndole, contándole todas sus miserias, arrepintiéndose y diciéndole, Señor, porque yo voy a poder ayudar a otros con esto. ¿No le ha pasado a usted en la vida que se ha equivocado alguna vez en algo de la vida? ¿Alguien se ha equivocado alguna vez de algo acá en la vida? A ver, Señor, trae gente buena como yo a la iglesia, dice alguno por ahí, ¿no? No dice ninguno así, menos mal. ¿Sí? Es Lidia, ¿te has equivocado alguna vez? Sí, ¿no? Luis, sí, muy bien. Víctor, sí, yo, claro, sí, ya está. ¿Saben? ¿No le ha pasado que se ha equivocado con algo y dice, pero ¿cómo me equivoqué con esto? Y cuando usted ve que a alguien le está por pasar lo mismo, le dice, no, pará, te quiero ayudar. Mira, evitate esto. No, pero si podés evitate esto. Esto pasa con tantas cosas. Esto pasa con los que tienen adicciones, los que tienen adicciones al juego, los que tienen adicciones a las bebidas, a los estupefacientes, a los vicios, que uno a veces los minimiza. No, el cigarrillo, no contamines tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Empiezan jugando los chicos cuando tienen 13, 14 años, haciéndose los vivos con el cigarrillo. Creen que con el cigarrillo en la boca se les sube la edad 7, 8 años más, ¿no? Porque ocurre esas cosas y después se terminan en unas adicciones espantosas. Bueno, lo mismo ocurre con nuestras transgresiones. Hermano, nosotros cada vez que hemos cometido transgresiones, deseamos que otros no las hagan. No las hagan. Está el otro, el que las justifica. Está el otro que dice, bueno, no, métele para adelante, total, no.
Uno debe evitar esas transgresiones de las que hablaba David, que yo mencionaba en el principio de la prédica, que David dice las escrituras que tenía el corazón de Dios. Cuando David fue escogido entre sus hermanos, había algo diferente entre él y sus hermanos, y es que el corazón de él era como el corazón del Señor. Era un hombre sensible, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre dispuesto, era un hombre que escuchaba la voz del Señor. Así es como enfrentó a Goliat, así es como tuvo victoria sobre los enemigos, así es como Dios lo usó, así es como Dios compuso tantas cosas a través de su vida. Pero esta página oscura de David no la podemos arrancar de las Escrituras. Están. Y lo que ocurrió ante esto se pone de manifiesto lo que estaba en un costado de su corazón, pero se pone de manifiesto lo que estaba en el resto de su corazón, la necesidad imperiosa de buscar a Dios y de saber que era un hombre falible. ¿Cuántos infalibles hay acá? A ver. Infalible es el que nunca falla, el que nunca... Ninguno, ¿no? No levantó la mano. ¿Saben? Lo que ocurrió en la vida de David y que habla del amor de Dios, de la piedad de Dios. Cuando David dice, límpiame, dice, como diciendo y parafraseando, blanquéame, porque tengo una profunda necesidad de ti. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios es sumamente misericordioso y la mirada que es por este lado donde viene el mensaje, la mirada que cada uno de ustedes, que nosotros tenemos que tener, hermanos, tiene que ser una mirada de misericordia, de misericordia. Nunca olvidarse del hoyo que el Señor te ha sacado, de las cosas que Dios te ha librado. Te ha librado. A lo largo de la vida he escuchado muchas historias y me ha pasado ver de todo. A mí me ha tocado ver gente que se le ha perdonado mucho, que Dios le perdonó mucho, y en el momento que ellos veían a alguien, sacaban su dedo acusador acusando al otro y decían, mirá lo que hizo fulano de tal. Pero vos te olvidás lo que el Señor hizo con tu propia vida. ¿Vieron cuando el Señor habla de la paja del ojo ajeno? Y dice, no mires la paja del ojo ajeno, sacá la viga que está en tu propio ojo, que es lo que no te deja ver lo que a veces ocurre en las vidas. Lo que uno nunca debe hacer a lo largo de la vida es estar mirando el pecado ajeno, o la falta ajeno, o el error ajeno. Porque nos va a ayudar a poder ver y tener una visión más clara de cómo es la visión del Señor. Nosotros trabajamos, ustedes lo saben, la gran mayoría de ustedes trabajamos muchos años en lo que fue la iglesia de la calle, 16 años, y trabajamos 5 años y medio. Yo estaba metidísimo en el corazón de eso, lo puedo decir con causa, junto con otros hermanos, 5 años y medio trabajando en la zona roja. Cuando vos trabajás en la zona roja y te encontrás con travestis, con mujeres que ejercen la prostitución, llegás a las cosas más bajas que hay en la vida, porque son mujeres que se están arruinando la vida, que se están arruinando el cuerpo, que se están arruinando la salud, que se están arruinando. Nos ha tocado ver hombres que ejercían la prostitución como travestis y ponernos a hablar con ellos y uno llevándoles el evangelio de esperanza, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación que pueden restaurar las vidas de la gente. Y me encontré con un joven, el peruano, y claro, yo algunas cosas les preguntaba cómo era el nombre, cómo es tu nombre.
Y en uno de ellos me dice, Nadia. Le digo, no, tu nombre. Guillermo. Era así. No lo digo para que usted se ríe, le digo porque cambiaban hasta el tono, porque ya le decían, ¿cómo era? Nadia. No, tu nombre. Guillermo. Nos conmovía. Bueno, Guillermo, hay una esperanza para tu vida. Hay una esperanza. Este mismo caso que les digo de Nadia Guillermo, cuando nos cuenta su historia de todo lo que le ocurrió y todo lo que había vivido, cómo fueron sus inicios, fueron terribles. Este hombre recibió al Señor. Tenemos un testimonio tremendo, ya enfermos con HIV, con todas las enfermedades que ustedes se imaginan. Dejó la calle en forma inmediata pero estaba enfermo y llevaron al hospital y quedó internado y en el hospital nos escribíamos, lo íbamos a ver. Estuvo 2 meses vivió, 2 meses vivió y se murió. Pero el audio que tiene, Lidia tiene un audio que nos mandó, donde él decía, mire, les habla Guillermo, acá estoy internado, no veo la hora de salir de acá, quiero ir a la iglesia, quiero ir a congregarme, he comprendido que me tengo que bautizar, quiero dar estos pasos. Nos mandó un audio tremendo de alguien que se había convertido, que no hablaba de lo que había vivido y hablaba espantado. Hablo con otro, porque alguno puede decir, bueno, pero mire, en este caso, cuando hablo con la madre que estaba en Perú, la madre era creyente. Le digo, mire, para decirle que su hijo falleció, sí, me enteré, pero quiero decirle que su hijo recibió al Señor y la madre se puso a llorar desde Perú. Pastor, me dice, yo oraba por mi hijo. Usted me dice que se acercó, que sí, totalmente. Y lloraba la mujer, y lloraba, y lloraba. ¿No es cierto que es más fácil mirar con el dedo acusador y decir, si eligen la calle es porque quieren? No, porque si estuvieron en pecado es porque quieren. Mirando desde arriba. Como hace Satanás. Porque Satanás es el gran acusador, el que mira de arriba y se para de arriba de unos cajones como puede y acusa desde arriba. El que hizo una rebelión en el reino de los cielos y que fue echado por Dios. Otro caso, un hombre ejerciendo la prostitución. Y comenzamos a hablar y él me dice, le voy a decir algo que es un poco fuerte. Yo soy creyente. Mi papá era pastor. Ejerciendo la prostitución, travesti. Vos estás porque quisiste, vamos a seguir de largo, levanten el café, nosotros llevábamos un café, le damos una porción de torta y le predicábamos el evangelio. ¿Que tu papá era pastor? Sí, yo estoy acá en lo peor de lo peor. ¿Sabías que hay un camino nuevo para tu vida, no? Sí, yo lo sé. ¿Sabías que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Sabés que es un Dios que si algo ocurre en tu corazón, como esta oración de David, ¡ten piedad de mí, Señor! ¿Sabés que el Señor hace las cosas nuevas, no? Sí, yo lo sé. Mi padre falleció allá en Perú. A mí mi corazón, hermano, se me partió en 50 pedazos. En 50 pedazos. Y uno se va metiendo en esas cosas y uno va aprendiendo más. Porque aprende. A veces dice, bueno, no, ya está, nos paramos atrás de un púlpito, nos lo sabemos todo. Yo créame que no me las sé todas ni a palos. Sí, voy teniendo más años y uno va comprendiendo cosas con mayor fragilidad. Pero mi corazón fue comprendiendo cosas que antes no las comprendía. No las comprendía. Cuando uno es un pastor jovencito, cuando digo jovencito hablo de 23, 24, 25, 30 años, 32, 34, 38. Es joven, un pastor jovencito. Uno cree que 2 más 2 es 4 y cuando estás en el púlpito te das cuenta que en el Señor los números Él los hace como realmente Él quiere. Porque David merecía la muerte.
Y si usted y yo hubiésemos estado ahí, éramos los primeros de encascotearlo a David y a decirle, te mereces la muerte. No mereces vivir. No podés. No podés. Y Natán le aclaró, Natán se jugó el pellejo, porque a Natán le podría haber costado la vida, porque le estaba hablando al rey de Israel. Y el rey de Israel, si hubiese sido otro rey, le hubiese mandado matar a Natán, que era el profeta, que fue el mensajero. Otro rey de los que hubo después en Israel, a Natán le hubiera costado la vida. Le dice, oh rey, ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Se humilló. Y sale este salmo. Lo que da esperanza en muchos aspectos, porque estoy hablando a tu corazón, que la mirada, hermanos, si no es una mirada de compasión a lo largo del camino del Señor y una mirada de misericordia y una mirada de ternura y la mirada del Señor, aprender a tener la mirada del Señor. El Señor nos va a decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y vamos a ser tan soberbios que hasta nos vamos a quedar. Me ha tocado ver de todo, yo les decía a lo largo de la iglesia. A mí me ha tocado ver a pastores, aún de otras iglesias, de otras organizaciones, que dividieron iglesias. Yo les pregunto qué pecado fue más grosero, ¿no? Si el de David o el de dividir iglesias. ¿Entiende? Uno tiene que entender que uno debe adquirir determinadas cosas y conocer al Señor. Yo les contaba hace un tiempo que en mi tiempo de adolescencia había un pastor que nos enseñaba, como siempre, como en toda prédica, siempre hay enseñanzas. Si no hay enseñanzas, usted no vino acá ni está escuchándome acá para pues se quiere enriquecer los bolsillos para que le vaya bien en sus finanzas. No, está acá porque vino a glorificar el nombre de Dios y vino porque quería ver cuál era la palabra de Dios que estaba para su vida hoy. Y la palabra es que tenemos que tener una mirada de misericordia y de compasión inmensa. Que a la vez, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos la vamos a tener que usar. Cuando usted se enoja con su hermano, ¿qué cree usted que piensa el corazón del Señor? Ahí tenemos dos vaivén. Uy, aquel no lo quiero ver demasiado, aquel hermano. Veo que salga por aquella vaivén, yo me voy por la otra. No me lo cruzo nunca el hermano. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Ha pasado y va a seguir pasando. ¿Por qué? Y no tengo feeling. Y no tengo onda. Yo les contaba que aquel pastor nos enseñaba y nos decía, yo les recomiendo, cada vez que ustedes vengan a la presencia del Señor, yo ya lo he dicho esto a la iglesia, no sé si lo hará o no. Cuando usted llega a la iglesia y está sentadito, pídanle al Señor que los lave con su sangre. Pídanle al Señor que le limpien sus pecados, los pecados que uno sabe y los que no sabe. Y los que no sabe. Pídanle, Señor, lávame los pies, las manos y el corazón, porque te necesito. Ten piedad de mí, Señor, de David. Dios es un Dios que bendice.
Si Dios no fuera un Dios que restaura, ninguno de nosotros podría estar acá. No, pero es que yo ya hace tantos años que soy creyente. No, hermano, los años de creyente no nos dan una impunidad, nos tiene que dar una sensibilidad mayor, no nos da impunibilidad. Nos da sensibilidad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando veo a alguien que está ejerciendo la prostitución? Yo les abro mi corazón, yo me acuerdo por los años 90 y pico, yo veía que alguien estaba ejerciendo la prostitución en la calle y decía, mirá este travesti, qué loco este tipo acá, ¿qué tiene que hacer acá? Pero anda a trabajar. No le bajaba el vidrio porque no, pero si uno hubiera sido más, anda a buscar trabajo, loco. ¿Cuántas veces los habremos juzgado? Yo por lo menos decía, ¿qué hace ese tipo ahí? Cuando comenzamos a trabajar con ese ministerio, hoy me daba vergüenza. Dije, Señor, las veces que yo dije cosas sobre esta gente. Y cuando te metes ahí en el mundo decís, qué necesidad de Dios que tienen. Y así como les doy algo que es tan feo y extremo, está todo lo intermedio que usted lo sabe, lo conoce, el día a día. El día a día. En una oportunidad llevaba un hermano en la iglesia y íbamos hablando de estas cosas. Y yo le decía, mirá, el cuidado que hay que tener, no contamines tu vista, no contamines los cuidados que todos sabemos como hombres y como mujeres. Y él me decía, abriendo su corazón, me decía, sí, yo sabes cómo tengo una necesidad tremendo porque Dios tiene que librarme de esto. Y yo le decía, bueno, hermano, comenzá a clamar a Dios por esto. No es una cuestión menor. Comenzá a clamar a Dios para que Dios te ayude, para que Dios te libre. Es el día a día, dejando de lado la hipocresía, porque a veces lo que hay, hermanos, es hipocresía. Juzgo todo aquello, nadie me lo ve, pero yo lo vivo de otra manera, pero es la hipocresía. Que es lo que el Señor le demostró cuando comenzó a escribir en el piso y dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Les tocó el corazón. Y ellos fueron honestos. Por eso cuando alguno dice, no, yo no tengo nada para arrepentirme, no tengo nada, hurguetea un poquito, busca un poquito. Yo tenía un amigo que él me decía, cuando vayas a comprar un auto y es viejo, dice, yo tengo una artimaña, decía él. Vos lo ves todo pintadito, aquellos autos viejos de la década del 90, de la década del 80, y él llevaba un clavo. Y cuando vos veías, él le ponía el clavo en algún lugar, y si el auto tenía fibra de vidrio, porque tenía fibra de vidrio y lo pintaban y quedaba impecable. Pero vos le pones un clavito ahí y se marca. Entonces ya tac, decís, no lo compro, este auto está perreado, está todo podrido, tiene fibra de vidrio y está repintado. Bueno, a veces los creyentes estamos con fibra de vidrio y repintados. ¿Entiende lo que le digo? Fibra de vidrio repintada. Si uno recurre a la presencia del Señor con honestidad, Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que bendice, En una oportunidad, hace muchos años, yo tenía un hermano en la iglesia que él tenía una situación determinada y vivía, y él había pedido un giro en su vida, un hombre que tenía un testimonio precioso en su vida y todo lo demás. Y él siempre tenía la carga de que se había equivocado una vez con algo y no se lo podía sacar de encima. No se lo podía sacar de encima. Y Dios lo había bendecido, Dios lo había restaurado. Y Dios lo usó. Está en un lugar trabajando. Y Dios lo usó. Pero él no podía olvidarse de aquello. Y Dios un día le habló
y le mostró que lo había perdonado, que lo había restaurado, que lo había sanado, que había restablecido su vida. Esto tiene que estar en el seno de la iglesia. Esto es lo que tiene que estar en el seno de... Cuando digo de la iglesia en general, yo le insisto, para mí es más imperdonable alguien que divide una iglesia que alguien que hace cualquier otra cosa, se lo puedo asegurar. Sin embargo, aún eso, el Señor lo puede perdonar. Hay canciones que nosotros cantamos, muchas canciones que cantamos en los cultos, que no son para tocar las emociones. Cuando vos veas, las canciones no son para tocar las emociones, no, pero son para compenetrarse e identificarnos. Hay una canción que dice, con mis manos levantadas hacia el cielo, ¿se acuerdan? Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Y es eso. Cuando nosotros estamos en un culto y estamos alabando al Señor, es con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder. Es esto, para que ocurra esto en la presencia del Señor, de tal manera que limpie mis manos, que limpie tus manos, que limpie nuestro corazón. ¿Y usted qué cree que hace el Espíritu Santo? ¿Qué cree, que usted sigue de largo? ¿Usted cree que con ese joven que estaba en la calle diciéndole, mire, lo tengo que decir con vergüenza, mi padre era pastor en Perú, estoy acá? A este joven, que no les terminé de contar la historia, un día lo agarran a un auto, suben en un auto y en el auto le pegan. Le vuelan como 3, 4 dientes, le pegaron una paliza tremenda, le robaron el dinero, lo arrojaron con el auto en movimiento. ¿Y él qué hizo? Nos llamó. Lo fui a ver, claro, y a mí digo, en el barrio donde vive este hombre me van a decir, yo le iba a llevar mercadería porque tenía que ir a llevarle mercadería, no tenía para comer, me pide mercadería. ¿Alguien me puede llevar mercadería? En el ministerio estábamos con 3, 4 mujeres y Nelson, y había que llevarle alimento. Y digo, ¿quién va a la casa del travesti? Porque todo el barrio sabe que es travesti. Yo soy el pastor. A mí me da vergüenza ir a verle a un travesti a tocar el timbre y a llevar unas bolsas de alimento. Me daba vergüenza, porque no me dio vergüenza. No le iba a mandar a Nelson, no le iba a mandar a algunas mujeres. Fui, cargué las bolsas, y me encontré con el hombre, le toqué el timbre, salió aquel hombre que ejercía la prostitución a recibir el alimento. Yo dije, Señor, gracias que me libraste de toda esta tontería. Porque Jesús entraba en los lugares donde estaban los pecadores. Pero esto era muy fuerte, todos los vecinos saben que era. Yo no entré en la casa, ni siquiera, se le llevé la mercadería en la puerta. Me puse a orar por él en la puerta. Y este hombre se fue a vivir a Córdoba, donde tenía un hermano. Me dice, dejé todo esto. Dejé la prostitución. Todo golpeado, machucado. Aprendió la lección, le pegaron una paliza que a veces nos quedan marcas. Por nuestros errores nos quedan marcas. Y fui golpeado, maltratado, y se fue a Córdoba. Digo, ¿te vas a ir a Córdoba a ejercer la prostitución? No, aprendí la lección. Y se fue para aquel lugar. ¿Sabe? No vino nunca a un culto. A mí lo que es menos decía, bueno, no importa. Señor, que se vaya transformado, que vaya a otro lugar, a Córdoba, listo. Pero que lo saques de la calle, Señor. Es esto. Es esto. Esta es la vida. Es la vida. ¿Sabe la cantidad de gente que a veces está en las iglesias de saco y corbata o no sin corbata y con la Biblia en la mano y todo? Y el lunes se va al casino y se juega todo el dinero que tiene en el casino. Y nosotros, para los creyentes, usted sabe lo que es el juego, ¿o no? ¿No es delicado el juego para nosotros? Se van al casino.
había, casi ya terminando, ¿no? Una historia de hombres que vivían, eran diáconos de iglesia, ancianos de iglesia, tenían serios problemas con el juego. A los caballos, a la timba, le gastaban el sueldo a la mujer. ¿Sabe las historias que yo tengo escuchadas? Si hay arrepentimiento, Señor, ten piedad de mí. Ojalá, y ya terminando, tengas esta mirada con tu propia vida para poder acudir al Señor, sabiendo cómo es el corazón del Señor. ¿Y por qué David acudió de esta manera al Señor diciéndole, ten piedad de mí? Porque lo conocía. Lo conocía. Cerró, sí, un error hasta acá. Pero acudió al Dios que conocía, arrepentido, buscándole, pidiéndole limpieza, pidiéndole santidad, pidiéndole purificación. Y Dios se la dio. Como te la dio a vos. Saben que ya hay en pocas iglesias le hacen recibir a Cristo como su Salvador a la gente. Viene alguien nuevo y dice, ¿vos recibiste al Señor como tu Salvador? No sé, sí, voy, hace un año que voy, 2 años que voy, pero no, ¿ya me bauticé? Sí, me bauticé. ¿Pero alguna vez recibiste a Cristo como tu Salvador? No, la verdad que no. Pero te bautizaste, pero estás en la iglesia. ¿Sabe qué importante que es que la gente aprenda a decirle al Señor, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios? Lávame de mis pecados, perdona todos mis pecados. De acá, no de librito copiado, leyendo. No, de acá. Límpiame de todos mis pecados. Lávame. Como la oración que hizo David en este salmo. Lávame. Purifícame. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Este es el Dios que tenemos. A no mirar para afuera, siempre a mirar para adentro. A mirar el interior, el interior, el interior. Y que podamos decirle al Señor, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor.